Que ya fuimos machliani ni amechlapalua y camiac paquili y panito nali. Amani nekini amechkamanalwis y canahuatl tlentlacaya muchihuastequitl y panito nali. Y huanqueni katzan tequipanose tlenpan plataforma tequihuia modul. Bueno, jóvenes, aquí vamos a ver cómo vamos a hacer los trabajos y cómo los vamos a subir. Entonces vamos a poner mucha atención y bueno, si se generan algunas dudas, posteriormente igual me lo pueden preguntar. Bien, primeramente, jóvenes, tenemos que anotar en la URL en el buscador http://www.enoguapo.mz.edu.mx. Es importante que registremos muy bien este URL. Se quitó y Pantla Temolistli, bueno, ya les dije la URL. Ome Hispanesis, la Machiloya, Escuela Normal de la Huasteca Potosina. Después de que ustedes anotaron la URL, les tiene que aparecer Escuela Normal de la Huasteca Potosina. Después de esto, bueno, hey, Chipachilica, Campaquitua, iniciar sesión. Ustedes tienen que darle clic ahí donde dice iniciar sesión. Después de iniciar sesión, ustedes les tienen que abrir el cuadro de diálogo. Nawi, Chiquisquilocan, Tlen Anmech Tlatlania. Nombre de usuario y la contraseña lo tienen que registrar tal cual. Si ustedes omiten un guión bajo o algo, una letra o un número, no van a poder accesar. Debe de anotar tal cual su usuario y contraseña. Jóvenes, después que una vez que ustedes hayan ingresado la contraseña y ustedes hayan accesado a la plataforma, ustedes pueden modificar la contraseña. Pero bueno, deben de acordarse muy bien qué contraseña están utilizando, porque si no, de lo contrario, se les olvida y ya no van a poder ingresar a la plataforma. Y bueno, y la contraseña inicial que nosotros les dimos, bueno, ya no va a ser usual para que ustedes ingresen. Entonces sí deben de acordarse muy bien su contraseña si lo llegan a modificar. El siguiente, después que una vez ya anotaron su contraseña, les dan clic en iniciar sesión, inmediatamente los va a mandar a esta otra ventana en donde dice Macuili Chitlapespenica. Chitlapespenice, bueno, la licenciatura que nosotros estamos cursando. En este caso, licenciatura de educación primaria con enfoque intercultural bilingüe. Le damos clic a la licenciatura y nos tiene que llevar a la siguiente. En la siguiente aparecen carpetas. Ok, 3 carpetas. Tenemos el del primer semestre, que es nuestro curso. Chicuacen, Chitlapespenica. Bueno, Chitlapespenice, tenemos nuestro primer semestre. Le damos clic en nuestro primer semestre y nos tiene que dar lo siguiente. Aparece otro cuadro de diálogo y Chicome, Chitlapespenica. Otra vez vamos a seleccionar. Si estamos en el grupo A, seleccionamos grupo A. Si estamos en el grupo B, seleccionamos en el grupo B. ¿Ok? Le damos clic a cualquiera de los grupos y nos tiene que enviar a lo siguiente. Aparecen esta serie de cursos y entonces ahorita en este caso estamos platicando nuestro curso que es Lengua Indígena 1. Entonces, Chicueish, la Pepenica, bueno, seleccionamos Lengua Indígena 1 y al darle clic en Lengua Indígena 1 nos tiene que aparecer lo siguiente, Unidad 1 me reconozco, y lo que nos ocupa en esta ocasión es precisamente los trabajos. Tenemos el primero, es un foro, Timotlaspalose, y la siguiente, del que tiene una manita con la hoja, ese es un trabajo escrito, lo que lo tienen ustedes que hacer en Word y lo tienen que subir, que sigue el mismo proceso tal cual ahorita se los voy a explicar. Chiquinahui, Chitlapespenica, Timotlaspalose. Le damos clic ahí en Timotlaspalose y nos tiene que dar lo siguiente. En este otro cuadro de diálogo dice añadir un nuevo tópico, tema de discusión aquí. Ajá, Matlactli, Chispachilica, Nican. Este es el foro. Entonces aquí ustedes le dan clic en dice añadir un nuevo tópico, tema de discusión, le damos clic y nos tiene que desplegar al siguiente. Si ustedes se dan cuenta, yo aparezco allí porque yo ya les envié un saludo, entonces nadie me ha contestado. Ahí en las réplicas debe de aparecer cuántas veces hemos respondido a nuestros compañeros. Ok, entonces damos clic en añadir un nuevo tópico, Pechilice Payaguan, Sepa, Kitlapos, ni Seyuk. Terminamos. Ok, más abajito vamos a encontrar esta flechita. Dice arrastra y suelte el archivo aquí para subirlo. Dice, en este espacio no vamos a poner nada, lo vamos a dejar así. Y Teipa Titlalice, Matlaclihuanawi, Shipechili, aquí me faltó la letra C, Shipechili Nika, dice enviar al foro, ok. Ya escribimos en la diapositiva anterior y ahora lo que vamos a hacer únicamente es enviar al foro.
Y hasta aquí ya terminamos. Le damos a enviar y ya terminamos nuestro trabajo. Ahora, en la siguiente, en donde estaba la manita con la hoja, se sigue el mismo procedimiento. Solo que allí, como ya tenemos una hoja en Word, entonces debemos de tener una carpeta de lengua indígena donde nosotros vamos a ir guardando todos nuestros trabajos. Aquí sí, cuando dice arrastre y suelte el archivo aquí para subirlos, allí sí lo van a subir en esta flechita. Una vez que ustedes ya le dieron clic a esta flechita y ya lo cargaron, entonces ya enviar el archivo y ya se envía. Y hasta ahí hemos terminado. Entonces, jóvenes, este es el procedimiento que se sigue para poder adjuntar los trabajos. Espero que lo hayan entendido y si no, bueno, analícenlo con muchísima calma para que no se les dificulte al momento de subir sus trabajos. Pues muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa estamos a la orden. Gracias.